Dávalos, él tiene una vasta experiencia en el tema de comercio exterior porque ha participado en varios seminarios, talleres para negociadores relacionados al acceso a mercados de bienes. También ha participado de reuniones nacionales e internacionales en representación del Ministerio de Industria y Comercio sobre temas relacionados al relacionamiento externo del Mercosur en negociaciones de acceso a mercados. También ha asesorado en materia de acuerdos comerciales, preferencias y aranceles tanto al sector público como privado. Bueno, sin nada más que agregar, le damos la palabra a Yamil. Adelante, Yamil. Gracias, Flora. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Voy a hacer una breve presentación para que puedan visualizar. Vamos a ver. ¿Pueden ver? Sí, Yamil, se puede ver correctamente. Bueno, continuamos. La suscripción de un tratado de libre comercio entre dos países no solo trae mejores expectativas de negocio para las grandes empresas, sino que también ofrece numerosos beneficios para el desarrollo y fortalecimiento de las pymes exportadoras, que busca establecer reglas que regulen las relaciones comerciales e incrementen la inversión y el flujo de comercio, así como integrar economías. Un tratado de libre comercio busca eliminar barreras comerciales y arancelarias y asegurar un libre comercio entre los países miembros del tratado. Esto también se debe a que la empresa logra acceder al mercado socio a un costo menor que antes de la implementación del tratado, que permite un acceso preferencial ya que se reducen o se eliminan los aranceles. Hay numerosos beneficios que se obtienen con la implementación del Tratado de Libre Comercio. Uno, acceder a un costo menor antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio. Otro que permite un acceso preferencial, ya que el Tratado de Libre Comercio firmado reducen o eliminan los aranceles. También la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre dos países no solo trae mejoras expectativas de negocio para las grandes empresas, sino que también ofrece numerosos beneficios para el desarrollo y fortalecimiento de las pymes exportadoras. Así también incrementan las inversiones y el flujo del comercio como integrar las economías. Con el Tratado de Libre Comercio se busca eliminar barreras comerciales y arancelarias y asegurar un libre comercio entre los países miembros del tratado. Esto también se debe a que la empresa logra acceder al mercado socio a un costo menor que antes de la implementación del tratado, que permite un acceso preferencial ya que reducen o eliminan los aranceles que ya anteriormente ya estaban. Otro beneficio destacable es que este tipo de acuerdos no requieren renovaciones periódicas como los acuerdos parciales. Otro accede a un costo menor antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio. Permite un acceso preferencial firmado, se reducen o eliminan los aranceles, aumentan el volumen de las ventas al tener condiciones preferenciales para el comercio en los mercados externos, se mejora la competitividad de los bienes y servicios de las MIPYMES exportadoras. Generalmente esto significa un aumento en las ventas internacionales, generando mayores ganancias y estabilidad para la empresa. Bueno, ahora vienen los acuerdos suscritos por el Mercosur en lo que se refiere a intrarregionales. Hay varios acuerdos que el Paraguay ha firmado a través del Mercosur en casi toda la región. Uno de esos acuerdos es el AC35, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 35 entre Mercosur y Chile. Esto está vigente a partir del año 1996 y actualmente se ha negociado todo el universo arancelario, o sea, del capítulo 01 al capítulo 97. Y prácticamente los aranceles preferenciales que con Chile se tiene, ya no hay aranceles.
una exportación a Chile se hace ya sin el pago de aranceles, a excepción de las mercaderías usadas. También el acuerdo con Bolivia, que es el acuerdo número 36, el acuerdo de complementación con el medio número 36, que se ha firmado también en el año 1996, está en las mismas condiciones con lo de Chile. Ya tiene un acceso preferencial del 0% de aranceles, no se paga. Y actualmente se estaba renegociando este acuerdo para que Bolivia ingrese al Mercosur. Otro acuerdo también que fue firmado es el enlace número 58 entre Mercosur y Perú, vigente a partir del año 2005. También este acuerdo se negoció todo el universo arancelario. Actualmente también este acuerdo es proceso de profundización de las preferencias, ya que algunos de las partidas arancelarias negociadas todavía no han llegado al 100% de su preferencia. Lo mismo el acuerdo número 59, que es Mercosur-CAM, que actualmente estaban Colombia, Ecuador y Venezuela. Ahora prácticamente Venezuela está, vamos a decir, fuera de este acuerdo. No hay un acuerdo con Venezuela. Y el acuerdo número 62, Mercosur-Cuba. Mercosur-Cuba es un acuerdo que tuvo vigencia a partir del año 2006. Se encuentra en un proceso de profundización de este acuerdo para mejorar el acceso a los mercados de las preferencias arancelarias. Otro de los acuerdos que recientemente firmado fue lo que pasó con el AC-72 Mercosur-Colombia. Colombia estaba dentro del acuerdo 59 y ahora se firmó un nuevo acuerdo entre Mercosur y Colombia que tiene vigencia a partir nuevito, del año 2019. Siguiendo los mismos, el mismo acuerdo del AC-59. Prácticamente es casi una réplica de lo que es 59, con lo que ahora es el 72. Ahora vienen los acuerdos comerciales suscritos por el Mercosur extrarregionales. Hay varios acuerdos que el Mercosur ha firmado por ejemplo, con India, Israel, SACU, Unión Sudafricana del Sur, donde están Sudáfrica, Namibia, Botsuana y Lesotho y Suazilandia. Y el Tratado también de Libre Comercio Mercosur-Egipto. El acuerdo Mercosur-India, por ejemplo, entró en vigencia a partir del año 2019, pero este acuerdo es un acuerdo de preferencias fijas. ¿Qué significa el acuerdo de preferencias fijas? Que no todo el universo está negociado. Es una lista reducida de productos donde India, tanto como Mercosur, le dan preferencias arancelarias para el acceso a sus mercados. Actualmente se quiere profundizar este acuerdo para llegar a tener un tratado de libre comercio donde todo el universo arancelario esté incluido. El acuerdo Mercosur-Israel, vigente a partir del año 2010, está en plena vigencia esto. Y el acuerdo de preferencia fija entre Mercosur-SACU también es un acuerdo similar al acuerdo con India. Está también en un proceso de renegociaciones. Y el otro acuerdo es el Mercosur-Egipto, vigente a partir del año 2017. Otros acuerdos que fueron culminados por el Mercosur, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea que concluyó con la firma el 28 de junio del 2019, después de varios años de arduas rondas de negociaciones. Actualmente este acuerdo se encuentra en la etapa de revisión para su posterior internalización entre las partes y luego la plena vigencia. Otro acuerdo también que ha culminado es el acuerdo Mercosur-EFTA. Los países que integran el EFTA es Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.
Así también las negociaciones de este acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA ha concluido con la firma en la 10ª ronda en la ciudad de Buenos Aires en el 2019. También se encuentra en una etapa de revisión para su posterior internalización entre las partes y luego su plena vigencia. Y otro acuerdo que se ha firmado es el acuerdo con Mercosur-Palestina, que también este acuerdo ha culminado el proceso de negociación, pero falta la internalización en su ordenamiento jurídico para su plena vigencia. Y por último, hay varios acuerdos que están en proceso de negociaciones como Mercosur-Corea, Mercosur-Singapur, Mercosur-Canadá, Mercosur-Líbano y Túnez, Japón, entre otros. Y bueno, eso es todo lo que le puedo decir con relación a los acuerdos. Muchas gracias, Rubén. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o al final, ¿verdad? Yamil Porque soy. como... ¿Cómo? Yamil soy, digo. Perdón, Yamil. Mejor dejar para el final, ¿verdad? Tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, ahora vamos con la segunda ponencia, que es el tema de Anímese a exportar, a cargo de la licenciada Patricia Echeverría. Les voy a leer una breve reseña de su currículum. Ella su cargo actual es directora de la Dirección de Información y Notificación de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio. Es coordinadora técnica alterna del subgrupo técnico número 3, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad del Mercosur. Además, es coordinadora por la Delegación de Paraguay del proyecto PTD, Mercosur, Fortalecimiento de la Infraestructura de Calidad para el Fomento de Eficiencia Energética en los países miembros del Mercosur. Es representante técnico del Ministerio de Industria y Comercio ante el Codex Alimentarius. Representante del Ministerio de Industria y Comercio en negociaciones internacionales en el capítulo de obstáculos técnicos al comercio. Fue coordinadora alterna de la Comisión de Alimentos del subgrupo técnico número 3, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad del Mercosur. Ocupó el cargo de directora de registros y habilitaciones alimentarias del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAM, dependencia técnica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sin nada más que agregar, le cedemos la palabra a la licenciada Patricia Echeverría. Estamos contigo, Patricia. Gracias, Flora. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación. Como bien lo dijo Flora, vamos a dar un paneo general de todos los aspectos técnicos que muchas veces tenemos que tener en consideración al momento de realizar una exportación. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si logran ver? ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Sí, muy bien. Como dijo, gracias Flora, como dijo Flora, justamente la idea y el espíritu con todos estos procesos que vamos encaminando del Ministerio de Industria y Comercio, justamente es eso, animarse a exportar, que por más que las cosas muchas veces parecen difíciles e inalcanzables, pero nada es imposible cuando tratamos de seguir el camino correcto. Entonces, la pregunta que muchas veces nos hacemos, y como dijo justamente una de las participantes en principio, yo ya estoy haciendo ciertas exportaciones, pero tengo la idea o estoy pensando en... Entonces, la pregunta que muchas veces nos hacemos es esta: ¿estamos preparados realmente para realizar una exportación? Y sí, o sea, para repasar un poquito, probablemente estos temas ya lo fueron viendo en otras capacitaciones en donde hayan participado, pero existen, digamos, de alguna forma, etapas básicas para considerar una exportación. Es decir, siempre vamos viendo cuál es el mercado, una vez que
tenemos un contrato, cerramos ese contrato de compraventa con algún cliente en el exterior, entonces está la siguiente etapa, es la de producir la mercadería que me está pidiendo el producto, el de presentar toda la documentación requerida para tramitar la operación por la aduana o en los entes correspondientes, y muchas veces cuando va a salir el producto de nuestro país se hace una verificación por parte de la aduana del producto, se envía el producto al cliente y bueno, finalmente recibimos el pago por la mercadería que vamos enviando. O sea, digamos, son pasos generales, pero son etapas que vamos pasando, si bien cada una de estas etapas tiene de vuelta sus detalles en relación a los pasos que vamos a seguir. Pero bueno, básicamente es eso para dar como una introducción a lo que va a ser nuestros aspectos técnicos. Y bueno, esta nueva plataforma que ya está en marcha, el sistema de Exporta Fácil, yo creo que ya estuvieron hablando en otras capacitaciones de este mecanismo, pero lo traigo a colación de vuelta como es en lo que vamos a enfocar hoy día algunos aspectos técnicos. Y bueno, yo creo que ya lo habrán visto de cómo usar esa plataforma, de como lo mencionaba Flora antes de iniciar nuestras ponencias, el preparar la documentación para el envío, ingresar al sistema del Exporta Fácil, llenar el formulario, que ya están preparados. El objetivo final es justamente la simplificación de todos los trámites y facilitar la exportación de los productos de las pymes. Bueno, y qué saber, se puede enviar hasta $2.500 de valor factura, el peso límite, el costo del envío, se puede enviar todo artículo que no está prohibido y eso está justamente especificado en la página web de Vinacopa en lo que hace a los productos prohibidos. Bueno, y después vamos adentrándonos al tema y hablando un poquito de cuáles generalmente son aquellos documentos habituales para realizar una exportación. Cuáles son esas documentaciones que generalmente están a consideración, o sea, la factura comercial, el certificado de origen, los certificados sanitarios o fitosanitarios, siempre los documentos que son requeridos dependen mucho del tipo del producto que vamos a exportar. Las documentaciones propias que hacen al transporte de mercadería, la lista de empaque, son algunas de las documentaciones que generalmente son solicitadas y hay que tramitar. Bueno, ¿y cómo lograr? O sea, estamos diciendo, bueno, ¿puedo exportar? Bueno, y hay muchos pasos, digamos, que ya justamente los entes públicos lo que están tratando es de facilitar y darle esa oportunidad a nuestras MIPYMES de animarse y a decirles que sí se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, la idea es que podamos, como les decía en principio, poder encaminar todo este proceso. Entonces, siempre hay que ponerse a analizar también cuál es la capacidad que tenemos como empresa, ¿sí? Si vamos a dar abasto o vamos a dar respuesta a los requerimientos que nos hacen la empresa que está interesada en la importación de nuestros productos, y de acuerdo a eso siempre es importante que analicemos, dependiendo de lo que actualmente ya tengo en el país, bueno, qué ajustes debo realizar dependiendo de las exigencias que vamos a ir viendo más adelante, justamente ya sea a la empresa como tal, a la infraestructura de la empresa como tal, al producto que me es solicitado. Entonces, estas son consideraciones que siempre tenemos que pensar y siempre tenemos que hacernos esa consulta y hacer ese análisis, sentarnos y tomar todos los apuntes e ir analizando los recursos que vamos a requerir dependiendo de la cantidad que nos sea solicitada. Y bueno, y no saltarse ninguna etapa en el sentido de, bueno, ir haciendo el check-in de qué es lo que tengo que tener en cuenta. Estas son algunas de las consideraciones para poder orientarles a ustedes a que puedan tener en consideración al momento de pensar en exportar. O sea, analizar justamente la capacidad que tengo como empresa, la capacidad de producir el producto que se me está pidiendo con las características que se me está solicitando. Y después vamos a ver también el requerimiento de ciertos temas técnicos que siempre tengo que considerar, por más que a lo mejor el país de destino no me esté solicitando, pero siempre tengo que estar preparado. Bueno, ¿y qué exportar?
ya tomamos la decisión, bueno, estoy dispuesta a exportar y después, bueno, ¿qué es lo que vamos a exportar? Generalmente, bueno, lo que el cliente quiere y qué quiere el cliente, esto también es siempre importante considerar cuáles son las características que desea el cliente. Y de acuerdo a eso, entonces nosotros nosotros como empresa, vemos si realmente contamos con los recursos materiales y humanos disponibles para poder dar respuesta al requerimiento del potencial cliente. Y muy importante, y lo que está subrayado, es si tengo la capacidad de financiar la producción, la obtención de certificaciones, como les mencionaba, que hay algunos países que sí lo requieren, dependiendo siempre del tipo de producto que vamos a exportar. Si vamos a poder cumplir con los tiempos de entrega al cliente y, por supuesto, no es atender a los otros clientes. Generalmente las exportaciones ya lo realizan aquellas empresas que ya están, digamos, instaladas en el país, que ya están elaborando productos, que de repente ya tienen digamos, un reconocimiento del producto en el mercado interno y ven que tienen ya una respuesta de ese producto. Entonces, es importante siempre también considerar de que no puedo desatender a mis clientes internos si voy a dar respuesta de repente a mis clientes externos. Entonces, como ven, son algunas consideraciones generales que siempre es importante tener en cuenta para embarcarnos en la potencial exportación. Bueno, y esto les quise traer a colación justamente también para que puedan tener en cuenta, hay algún micrófono abierto. Le vamos a pedir que si por favor pueden silenciar sus micrófonos, así nos escuchamos todos. Bien, algunos errores frecuentes, o sea, ¿qué podemos considerar como errores frecuentes? De repente que no precisemos claramente y por escrito, esto es importante, cuáles son los cambios en lo que respecta a las especificaciones del producto que yo actualmente estoy elaborando en el país. Porque generalmente en el país de destino hay que ver bien, bueno, cuáles son primero, qué es lo que requiere el cliente, como mencionábamos anteriormente, qué características es lo que requiere el cliente en lo que hace a mi producto. Alguna particularidad, eso siempre es importante tenerlo en claro desde el principio, conocer bien en detalle qué es lo que quiere el cliente, cuáles son esas especificaciones para también poder analizar si realmente vamos a poder dar cumplimiento a esas exigencias que nos están haciendo. También es importante analizar bien cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los tiempos que me van a requerir para poder hacer los ajustes o estos cambios al producto. Muchas veces creemos que los mercados más grandes a lo mejor son de más fácil acceso. Entonces tenemos que siempre tener toda esa visión de lo que realmente quiero llegar y a dónde quiero ingresar. Y en esos aspectos, o sea, desde el Ministerio de Industria y Comercio, creo que hay varias áreas que podemos ayudarles en ese aspecto. Y por supuesto, el otro error que muchas veces se comete al momento de la exportación es la minimización del tiempo de obtención de certificaciones y cumplimiento de normas de acceso al mercado. Por eso les mencionaba la importancia de ese primer punto, de cuáles son los cambios y las especificaciones del producto y si el país de destino va a requerir alguna certificación en particular para ese producto. Entonces, a grandes rasgos y para que tomen nota, para que tengan en cuenta de estos aspectos a ser considerados cuando me siento a pensar y a ver esa posibilidad de poder exportar mi producto a algún mercado. Bueno, y la exportación es un proceso que involucra prácticamente todas las aristas del proceso comercial. Es decir, nosotros cuando vamos a exportar pensamos que es lo que mencionaba, esas especificaciones, o sea, cuál es el diseño, la elaboración que va a requerir el producto, el envasado del producto, que es un detalle muy importante, el tipo de envase que vamos a ir conversando un poquito también de eso, la promoción que le vamos a dar, probablemente eso ya lo vamos a estar hablando con nuestro cliente potencial ya en el país de destino, la comercialización que va a tener ese producto, porque también tenemos que cuidar la identidad de nuestro producto, eso es muy importante, cómo va a ser la distribución de la mercadería, o sea, cuáles son mis responsabilidades como elaborador y dónde arranca, digamos, la responsabilidad de la empresa que me va a comprar ese producto.
Entonces esto es siempre importante también tenerlo en cuenta. Y ahí viene la pregunta, vamos a adentrarnos un poquito en los requisitos técnicos que hacen a los productos mayormente. Y surge la pregunta si cumplir con las normas nacionales será suficiente. O sea, si yo ya estoy de alguna forma formalizado en Paraguay, ¿hay alguna otra cosa que tengo que considerar? Básicamente es eso, ¿eh? Y aquí vamos a hablar un poquito de la calidad, vamos a hablar de la calidad, de la inocuidad en lo que hace a los productos, a los alimentos. O sea, la calidad de exportación permite justamente a todas las empresas ingresar sus productos a un mercado bien competitivo. O sea, ustedes más que nada, nadie saben que nuestro mercado es bastante competitivo, entonces es por eso que siempre tenemos que darle un sello personal, un valor agregado más, y eso generalmente va relacionado con la calidad del producto, y la calidad justamente conlleva a que necesariamente debamos dar cumplimiento a ciertos estándares internacionales o normas que ya están establecidas, tanto en nuestro país como al país de destino, a donde queremos exportar nuestro producto. Entonces, los productos generalmente ya se elaboran, y eso siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a arrancar con el desarrollo de un producto, tener en cuenta cuáles son las reglamentaciones que están vigentes, si existen alguna normativa específica para mi producto, si existen normas, si existen reglamentos técnicos, también las medidas sanitarias y fitosanitarias que están vigentes en todos los países. Y que es importante que debamos, que consideremos para que realmente podamos posicionar nuestro producto y posicionar nuestras marcas en el mercado o en el sector al cual queremos adentrarnos. Entonces, son aspectos importantes a ser considerados que vamos a ir detallando justamente, y cuáles son esos beneficios, o sea, qué es lo que me da al cumplir con una norma técnica, una norma o un reglamento técnico. Entonces, cada vez más esto se ve, porque de repente cuando vamos a hablar de reglamentos técnicos se hace obligatoria, o sea, necesariamente debo dar cumplimiento a ello, pero esa calidad justamente incrementa el posicionamiento de nuestros productos. ¿Por qué? Porque tienen varios beneficios en los mercados, lo que hace, por ejemplo, que podamos permanecer en esos mercados internacionales, en lo que hace al estado de certificación, cuando ya el producto va debidamente certificado, cumpliendo con alguna normativa internacional o alguna normativa que me exige el país de destino. Entonces, esa certificación, esa calidad es un valor agregado que le estamos dando a nuestros productos al momento de exportar. Y bueno, y las empresas que cumplen con estándares de calidad internacional, por supuesto que se encuentran en un promedio como más expandidas cuando hablamos en el mapa exportador, y tienden a registrar mayores avances en términos de participación en los mercados de destino. ¿Por qué? Porque el producto gusta, porque el producto dura, porque el producto responde realmente a las expectativas que tiene el cliente. Entonces, ustedes más que nadie saben que el cliente es fundamental, que espera el cliente de mi producto, ahí es fundamental. Y si yo le puedo agregar un valor agregado como la calidad a través de una certificación, eso es importante. Bueno, y siempre iniciábamos la presentación justamente mencionando que siempre es importante tener toda la información recabada para empezar mi camino, para empezar mi marcha, ya con esa visión de exportaciones. Entonces, siempre es importante que tratemos de averiguar toda la información referente a mi producto. Como les mencionaba, si existe algún reglamento técnico, si existe alguna medida, ya sea sanitaria o fitosanitaria, que deba cumplir el producto. Y siempre es importante también ver de dónde estamos captando esa información, y siempre recomendamos que de dónde se obtenga esa información sea a través de una fuente oficial. En este caso, el Ministerio de Industria, o sea, tiene varias
varios sitios, digamos, dentro de su página web en donde ustedes pueden acceder a informaciones importantes. Estamos varias áreas, comercio interior, comercio exterior, en donde de repente podamos facilitarle la información. Está Rediex, está MIPYMES. Entonces, son fuentes oficiales mismo cuando ingresan a aquellos entes reguladores, justamente que también tienen sitios oficiales de donde ustedes pueden bajar esa información, leer esa información, y si no queda claro, bueno, ahí ya con una documentación leída, digamos, entonces ahí acudo a los diferentes entes para poder aclarar ciertas informaciones que a lo mejor en un reglamento técnico no me queda claro, no lo entiendo, o a lo mejor le podemos encaminar también a que pueda ser ayudado por algún técnico del área, siempre dependiendo del tipo de producto. Entonces es importante ver de dónde y en dónde puedo encontrar esas informaciones. Y como le decía, cuáles son esos requisitos comerciales que puedan afectar al producto en el cual estoy interesado en exportar. Y aquí tenemos, entonces hoy quería traerles justamente estos aspectos que son fundamentales para los productos, que la mayoría, como les decía, tienen especificaciones, y esas especificaciones, cuando hablamos de especificaciones técnicas particularmente, están desglosados, están detallados en lo que nosotros llamamos reglamentos técnicos, que son documentaciones que tienen justamente las características técnicas de algún producto en particular. Los reglamentos técnicos son de carácter voluntario, y quienes emiten los reglamentos técnicos son justamente las instituciones reguladoras de ciertos productos, que vamos a ir también conversando un poquito de eso. Bueno, y las normas son voluntarias, pero si bien son voluntarias, también nos orientan a tener cuidado o a tener en consideración aspectos técnicos que hacen al desarrollo de ese producto. Y el otro componente es la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad, donde vamos a ver que existen varios componentes en lo que nosotros desde la parte técnica llamamos la infraestructura de los componentes de la evaluación de la conformidad. Aquí estamos, hay varios aspectos a ser considerados que vamos a ir viendo también cada uno de ellos. Bueno, y como les mencionaba, tanto los reglamentos técnicos como las normas establecen justamente esas especificaciones o características propias que tienen que tener el producto en relación al tamaño, a la forma, al diseño, a las funciones o al rendimiento mismo del producto. Entonces ya existen, digamos, lineamientos claros sobre ciertos productos en el mercado. Tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional contamos con normas nacionales, normas internacionales, y también con reglamentos técnicos. Y como bien especifico acá, que la mayoría, o sea, la manera en que se elabora un producto puede influir con esas características, ¿no? Justamente hay todo un equipo técnico que va trabajando en la elaboración de esa, hablando a nivel nacional, ¿verdad? Que van trabajando en la elaboración de esa norma y en los reglamentos técnicos, y lo que vamos tratando justamente de captar cuando trabajamos en estos tipos de documentos es también nuestra realidad país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un documento no puede tener exigencias que a lo mejor son de... no pueden ser de fácil cumplimiento, o a lo mejor son inaplicables las exigencias que se están colocando muchas veces en las normas o en los reglamentos técnicos? Entonces, actualmente en eso estamos trabajando, en lo que es el análisis de impacto regulatorio, que es también una herramienta que nos ayuda a que podamos elaborar de todos los ámbitos técnicos, normas y reglamentos técnicos que realmente sean aplicables por las empresas. Y finalmente, digamos, como la tercera pata, que es el componente de la evaluación de la conformidad. Como bien dice aquí, son procedimientos técnicos que incluyen las pruebas. Pruebas, hablamos de laboratorio, ¿verdad? La verificación para ver si realmente el producto responde al diseño, responde a la resistencia, responde al tamaño.
Y bueno, para ello hacemos las inspecciones o las certificaciones, digamos que son fundamentales para que podamos ver si realmente el producto está cumpliendo con los estándares técnicos que son requeridos para ciertos productos. Bueno, generalmente en este sentido son los exportadores los que deben satisfacer los derechos aplicados si es que realmente el producto se aplica al procedimiento de evaluación de la conformidad que está siendo exigido por el país de destino. Es por eso que así como habló Yamil justamente de los acuerdos internacionales, también todos estos componentes de normas, estándares, las normas, los reglamentos técnicos o evaluación de la conformidad son cuestiones que generalmente lo estamos negociando en los diferentes acuerdos, porque lo que se trata de evitar con esto es generar lo que nosotros llamamos como obstáculos técnicos al comercio. Entonces, en estos tres aspectos generalmente se busca la armonización, ya sea en el ámbito del Mercosur, donde está Paraguay, ya sea en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, en donde también estamos trabajando en línea con todos estos procesos. Entonces es importante siempre estar informado de lo que hace referencia a normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad. Bueno, ¿para qué se aplican? O sea, como mencionábamos, tenemos normas, tenemos reglamentos técnicos, tenemos componentes de evaluación de la conformidad. ¿Y por qué se requieren estos aspectos? ¿Por qué se los tiene como requisitos? Bueno, vamos a ver un poquito de eso del por qué. En primer lugar, justamente todos los países buscamos la protección de la seguridad que me pueda dar ese producto que estoy elaborando, que estoy diseñando, que estoy fabricando. Y también siempre va también establecida en consideración a la salud de las personas, a la salud de nuestra población. Entonces, tanto las normas como los reglamentos técnicos se basan justamente en eso, o sea, fijando esos requisitos, buscando la seguridad que me pueda dar cuando yo utilice los diferentes productos. Aquí les puse unos ejemplos a modo de poder entender un poquito más cuando hablamos de estos aspectos técnicos, el ejemplo de los reglamentos que actualmente están establecidos para los vehículos que lleven cinturones. Esos cinturones tienen de vuelta especificaciones técnicas que realmente me puedan dar la seguridad que cuando yo los utilice realmente funcione. Entonces, así cada uno de los productos tiene un reglamento técnico en donde se establecen esos requisitos de seguridad. Son aspectos técnicos que deben responder justamente a normativas ya sean nacionales o internacionales, dependiendo del tipo del producto. Aquí también dice que justamente al dar la seguridad pretendemos evitar que ocurran accidentes de diferentes envergaduras, ¿verdad? Entonces, lo que queremos justamente es la protección de los usuarios. Aquí puse otro ejemplo. ¿Por qué tenemos especificaciones técnicas para los enchufes? Porque buscamos que justamente el cliente o el usuario no tenga algún inconveniente al ser utilizado. Lo mismo con el etiquetado. Con el etiquetado lo que se trata es de proporcionar siempre información al cliente. El etiquetado es un aspecto muy importante para el producto porque de alguna forma el fabricante le está informando al consumidor o al usuario cuáles son las características de ese producto y cómo lo debe de utilizar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Y para qué más necesitamos estas normas o reglamentos técnicos? Como bien les decía, le hablaba ya de la seguridad, la protección de la salud, también proteger la vida de los animales y los vegetales. En lo que respecta también a la protección del medio ambiente, o sea, cada país tiene justamente y está trabajando muy de cerca con estas políticas en lo que hace justamente a poder tener todos los aspectos y todos los cuidados para que al elaborar nuestros productos también tengamos en cuenta estos aspectos.
Por ejemplo, cuando hablamos de la salud, la protección del medio ambiente, aquí puse, por ejemplo, como consecuencia de las crecientes de los niveles de contaminación de la atmósfera, el agua, el suelo, que esto ha inducido a muchos gobiernos a adoptar reglamentos encaminados a la protección del medio ambiente. Es por eso también que todos los reguladores tienen sus requisitos específicos al momento de registrarles a algunas industrias. Solemos ver, por ejemplo, a aquellas empresas que tienen sus desechos industriales, que tienen que tener ciertas características para poder desechar lo que hace al proceso mismo de su producto a que pueda tener en cuenta eso. Y en lo que respecta, bueno, no voy en detalle porque ya ustedes lo van leyendo. Creo que está especificado de forma clara, en el último punto que menciona ahí también, que algunos países, por ejemplo, prohíben la captura de peces o especies amenazadas antes de que hayan alcanzado determinado tamaño. Bueno, son algunos, digamos, ítems a considerar del por qué son importantes tanto las normas o los reglamentos técnicos o los procedimientos de evaluación de la conformidad. Bueno, y cuando hablamos de evaluación de la conformidad, o sea, eso tiene de hecho costos. O sea, tratar de estar en cumplimiento con los reglamentos técnicos, de hecho, implica costos para la empresa. ¿Por qué? Porque hay que hacer pruebas en laboratorio, porque hay que hacer determinaciones, porque tenemos que acudir a las certificaciones, a las inspecciones. Entonces, esto de alguna forma tiene sus costos, pero cuando es MIPYME, justamente también se tienen algunas ventajas que eso más adelante pueden ir viendo en otras charlas también, ¿verdad? Cuáles son las ventajas que tienen las empresas a ser MIPYMEs con todas estas exigencias, con todos estos aspectos a ser considerados. Y costo de información, también hay costos de información en el sentido de que muchas veces tengo que acceder a ciertas informaciones que hacen a la evaluación de a la conformidad o a la repercusión técnica, como bien dice aquí, el de los reglamentos técnicos. Hay veces que algunas normas no están traducidas, necesito traducirlas. Y la divulgación de la información sobre los productos a la interna de mi empresa, a lo mejor necesito la formación de expertos, siempre depende del tipo del producto con el que estoy trabajando y al mercado al cual quiero acceder. Estas son consideraciones generales que les puse aquí para que puedan considerarlo. Y también siempre están los costos imprevistos. Bueno, esto también se suele dar en lo que hace de repente algunos costos de reajuste del producto, cuando a lo mejor no me interioricé bien de cuáles eran las exigencias en el país de destino y había sido que tengo que certificar mi producto para poder acceder a ese mercado, para poder ingresar a un mercado X. Bueno, y quise traer a colación esto también porque es una de las exigencias que mayormente estamos viendo, que es el certificado de origen, ¿verdad? El certificado de origen, que es un documento que identifica justamente cuál es el origen del producto que va a ser exportado. Y justamente por qué se expide o para qué se expide, o cuál es el beneficio para que el exportador pueda acogerse a una preferencia, a una reducción de aranceles, ya sea dentro del Mercosur o de repente dependiendo mucho del tipo de acuerdo. Por eso es fundamental lo que nos comentaba el compañero Yamil. Ya le cambié también yo el nombre como Flora, pero bueno. Entonces, importante este documento que también se expide desde el Ministerio de Industria y Comercio, que también tiene su proceso, que no es muy complicado, ya que todo está, digamos, simplificado y está en la web. Después podemos ver mayores detalles. Mayormente requiere contar con una inscripción industrial, que es el RIEL del MIC. Se tramita a través de la ventanilla única del exportador y bueno, para la emisión de este documento vamos a ver quién se encarga. Bueno, y para este certificado, para expedir este certificado, como les mencionaba, depende mucho el destino que va a tener nuestros productos. Ya hay formularios que están detallados y especificados dependiendo a ese destino.
que nos vemos siempre como país, en el ámbito, como miembro del Mercosur, en las diferentes negociaciones. Entonces ya están establecidos estos formularios que se pueden acceder a través de la ventanilla única del exportador o a través, vamos a ver también quién nos puede proporcionar esta información. Bueno, y las normas de origen, que esto hay que dar cumplimiento, que va relacionado justamente al certificado de origen. ¿Por qué? Porque existen criterios específicos, criterios necesarios para ver si realmente califica el origen del producto. Bueno, mayor información, traje esto porque no voy a entrar muy en detalle. No obstante, al final de la charla está la directora acompañándonos. De repente si surge alguna necesidad de aclaración sobre este punto, pero les puse aquí desde el Ministerio de Industria y Comercio el certificado de origen para exportación. Lo emite la Dirección de Operaciones de Comercio Exterior. Aquí ustedes tienen la dirección de correo para cualquier consulta que tenga, o cómo lo debo hacer, o si realmente van a requerir de un certificado de origen, en el caso de que en algún momento se los exige. Entonces, mayores detalles podemos ir viendo después al momento de las consultas, pero quise traer a colación porque este es un documento que también es exigido aparte de las exigencias técnicas. Entonces, para que lo tengan en consideración. Bueno, y después de ver tantas exigencias, si bien estoy dando así un pantallazo general, pero cada uno de ellos tiene otra vez sus detalles específicos, y a veces nos agobia mucho cuando nos dan mucha información y nos ponemos a pensar si realmente yo puedo cumplir con estas exigencias. Si soy una MIPYMES, ¿puedo dar cumplimiento a estas exigencias? Es la pregunta que nos hacemos, y yo les puedo decir que sí. Sí se puede hacer, toda vez que tomemos justamente los recaudos desde un principio, que nos informemos bien de acuerdo al emprendimiento que queremos realizar para poder cumplir en tiempo con los requisitos básicos que son exigidos acorde al producto que tengamos de interés. Por eso justamente el título de nuestra presentación de hoy es que sí, animémonos, que sí lo podemos. Y como dijeron, como me habían solicitado detallar un poquito en lo que hace a la exportación de alimentos, porque son generalmente de alguna forma un poquito más complejo en lo que hace a las exigencias técnicas. Entonces voy a referirme a algunos detalles cuando hablamos de la exportación de alimentos, para que ustedes tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de alimentos hablamos necesariamente de inocuidad, hablamos de la sanidad de los productos alimenticios, y cuando hablamos justamente de inocuidad y sanidad, necesariamente nos referimos a los niveles máximos de residuos de plaguicidas que son permitidos en los alimentos, la contaminación biológica que puede tener y el rastreo del producto. O sea, hay un sinnúmero de detalles que siempre tienen que considerar para aquellas empresas que trabajan con alimentos desde un principio. O sea, cada detalle puede ser un punto crítico. Nosotros en alimentos le llamamos puntos críticos de control. Entonces eso hace justamente a estos aspectos que tengo que considerar para poder realmente hablar de que mi producto es inocuo, de que es sano. Y siempre es relevante tener en cuenta cuando hablamos de alimentos también estos niveles máximos de residuos de plaguicida, porque la mayoría de los países tienen establecidos requisitos técnicos en donde hay una limitante, o sea, hay un límite de uso, hay un límite de cantidad de repente que puede ser detectado, ciertas sustancias que se utilizan ya como componente de herbicidas, insecticidas. Entonces, hay aspectos que vamos a ir viendo justamente lo que hace las buenas prácticas de manufactura, porque como en alimentos todo es en cadena, o sea, siempre estamos dependiendo de ese productor primario para poder ver justamente el resultado final de mi producto, o sea, o que me va a orientar qué debo hacer para que realmente esa sustancia no esté presente en mi producto, o que por lo menos cumpla con los límites que me exigen los estándares internacionales, ya sea a nivel nacional o también en país de destino. Entonces, estos aspectos hay que considerarlos. Y bueno, cuando hablamos de
De inocuidad siempre estamos hablando también de la calidad de lo que hace al alimento, porque este es un requisito indispensable, como les decía en principio, para que nosotros podamos exportar. La calidad siempre es un valor agregado más que yo le puedo dar a mi producto, porque justamente da pie de que estoy cumpliendo con las especificaciones que me están exigiendo para obtener una certificación, y esa certificación justamente lo que demuestra es que estoy cumpliendo ciertos estándares internacionales o nacionales, ¿verdad? Nuestras normas nacionales generalmente toman como referencias normas internacionales. Entonces, la idea siempre es, cuando un país elabora sus normativas, es que de alguna forma esté en sintonía con las normas en los diferentes países, o sea, que no tengamos muchas diferencias para no generar, como les decía en principio, lo que llamamos obstáculos técnicos al comercio. Como les decía, cuando hablamos de alimentos necesariamente tenemos que hablar de inocuidad de los alimentos, y la inocuidad es una responsabilidad, ¿verdad?, de todas, es una responsabilidad compartida, como bien dice aquí, desde el proveedor de insumos hasta el consumidor final, porque todos tenemos aquí competencia, en el sentido de que necesariamente tenemos que interactuar entre todos los actores de la cadena alimentaria para que podamos hablar realmente de inocuidad. Porque de lo que hace el productor primario, que está plantando a lo mejor esa hoja de yerba mate, o que está, no sé, está criando el cerdo que vamos a utilizar después para hacer nuestros productos, o sea, todos tienen exigencias tanto sanitarias como técnicas que tenemos que tener en cuenta. Algunos son requisitos mínimos, requisitos básicos, y otros requisitos un poquito más complejos, dependiendo siempre del riesgo que pueda tener el producto. Entonces, cada país generalmente cuenta con programas que puedan asegurar la inocuidad de los alimentos. Es por eso que se nos pide, cuando vamos a exportar, el cumplimiento a ciertos estándares que son exigidos por los reguladores. Bueno, yo creo que he escuchado hablar de la cadena, que esto siempre se dice que del campo a la mesa, o sea, todos estamos interactuando, los usuarios, los servicios oficiales de inocuidad de alimentos también. Esto es fundamental, el trabajo que puedan dar estos servicios oficiales o servicios reguladores también, como lo conocemos en nuestro país. Bueno, y no sé si recordarán que les mencionaba justamente, basta con cumplir con las exigencias en el país de origen, en este caso. Eso es, siempre tienen que tener en cuenta que esto es fundamental, y que ya le da un valor agregado el hecho de que mi producto ya esté cumpliendo en origen con ciertos estándares, ciertos requisitos sanitarios, ¿verdad? Cuando hablamos de inocuidad, hablamos de la interacción de diferentes reguladores, como el SENAVE, dependiendo del tipo de productos vegetales, el SENACSA, cuando hay interacción en lo que hace a productos de origen animal, el INAN, que tiene, digamos, competencia en todo lo que hace a productos ya procesados. Y cada uno de estos entes interaccionan justamente para poder orientar desde un principio, por eso hablamos también de la expresión formalización, ¿verdad? Porque la formalización justamente encamina a una empresa a que el producto que esté elaborado realmente desde el principio ya cumpla con ciertos estándares básicos que les son requeridos por estos reguladores. Entonces tenemos diferentes aspectos que hacen a la producción primaria, al procesamiento de alimentos como tal, a la distribución y el transporte de los alimentos, y finalmente a la venta y el consumo. Entonces acá interactúan, cuando hablamos de productos de origen animal, interactúa el SENACSA, y por el otro lado interactúa el Salud, en este caso a través del INAM. Y cuando hablamos de productos vegetales, como les mencionaba también, o sea, hay aspectos a ser considerados ya desde la producción primaria, desde el procesamiento de alimentos como tal, la distribución, transporte, venta y consumo. Y justamente en lo que hace a la producción primaria es donde se cuida en detalle el uso de estas sustancias plaguicidas, fungicidas, porque mucho depende de cómo lo usan, la cantidad, la dosis que utilizan, las orientaciones que puedan tener, para que esa sustancia que fue utilizada no aparezca o no persista en todo el proceso hasta mi producto final. Lo que hace ya a productos elaborados como tal, yo creo que algunos de ustedes ya han pasado por la obtención del registro sanitario que emite Salud Pública a través del INAN, y acá hablamos de un registro de establecimiento, un registro de producto, un registro de envases,
que también lo emite el INAN. Entonces, ya, digamos, son puntos a favor que tiene la empresa cuando va a exportar un producto en el caso de que me sea solicitado. Es decir, que ya el país de destino ya toma conocimiento de que ese producto fue verificado en X punto de todo el proceso. Entonces ya hay de alguna forma, un sustento técnico que hace a la inocuidad y la calidad en lo que respecta al tema de alimentos. Bueno, y más o menos para traer a colación justamente los requisitos al momento de la exportación, hay algunas empresas, algunos países en destino, mejor dicho, que ya no están, que ya verifica que la empresa realmente cuando tiene un registro de establecimiento, bueno, se supone que cumplió con las buenas prácticas de manufactura. Y estas buenas prácticas de manufactura lo que hace ya es establecer justamente requisitos mínimos que tiene que cumplir la empresa desde la infraestructura como tal de la empresa, lo que implica el procesamiento, el almacenamiento y la distribución, la higiene del personal, o sea, son todos puntos que se tienen en cuenta cuando hablamos de buenas prácticas manufactura. Y otro requisito que es mucho más exigente que las buenas prácticas, que son los análisis de peligro y puntos críticos de control, que generalmente ya son exigencias cuando se trata de algunos productos lácteos, productos cárnicos. ¿Por qué? Porque estos productos son considerados de muy mayor riesgo, de alto riesgo en lo que hace a la contaminación, entonces hay que tener ciertos recaudos más puntuales al momento del procesamiento y la elaboración de estos productos. Entonces, digamos, generalmente estos son los requisitos que nos son exigidos cuando vamos a exportar nuestros productos. Y como les decía, el ya cumplir con ciertos estándares mínimos que son al tener un registro sanitario, ya sea del SENASA, del INAH o del SENAVE, de alguna forma le está dando mayor calidad y sostenibilidad de ese producto al momento de la exportación. En pymes, por ejemplo, está el registro sanitario que ya emite el INAH como una MIPYME a los productos alimenticios, con requisitos básicos que tiene que estar cumpliendo. Bueno, y para ello también es muy importante la seriedad que podamos tener a la interna con nuestro Sistema Nacional de Control de Alimentos, que es lo que también el país de destino generalmente va chequeando, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que controlamos, cómo trabajamos, y de acuerdo a eso ellos toman la determinación en relación a la necesidad o no, de repente, de hacer algunas determinaciones específicas en lo que hace al análisis de algún producto. Entonces, como les decía, también esto nos da un sustento, le da seriedad al país al momento que estamos exportando un producto. Y no, eso también es importante tener en cuenta que no solamente es la empresa que, digamos, tiene visibilidad, sino el país tiene visibilidad cuando realizamos una exportación. Entonces, todas estas herramientas que actualmente se están utilizando, las capacitaciones, los entes públicos, la ayuda que le podamos ofrecer desde donde nos toque a cada técnico es importante porque, como les decía, no solamente va a tener visibilidad del producto, sino que vamos a tener una visibilidad país sobre estos aspectos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso les decía, o sea, en estos casos, las empresas pueden, o sea, el país de destino puede condicionar el ingreso de ciertos productos cuando se realizan estas especificaciones o estas determinaciones que hacen relación tanto a la inocuidad como a la calidad del producto. Bueno, básicamente para tener idea, como quería darles así un pantallazo general, qué es lo que generalmente se controla o qué es lo que generalmente los países en destino tratan de verificar cuando llega un producto, particularmente cuando se trata de alimentos, es todos los aspectos que hacen a la inocuidad y la calidad del producto. ¿Por qué? Porque lo que se pretende justamente es reducir los efectos que puedan generar los productos que no cumplen con los estándares técnicos requeridos, evitar que ocurran justamente las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, si no tenemos todo en cuenta los detalles, o sea, puede que ocurra eso. Entonces, cada país es celoso de cuidar, o sea, la protección de su población en primer lugar.
Por eso generalmente se hacen los controles en frontera o ya una vigilancia en el país al momento de la distribución. O sea, hay diferentes mecanismos en donde los reguladores pueden llegar a tomar muestras del producto, hacer los análisis y ver qué es lo que realmente encuentran en ese producto. Bueno, esto lo traigo a modo de colación, que generalmente lo que en alimentos al menos lo que se determinan son requisitos físico-químicos y microbiológicos, ¿verdad? Que son importantes para hablar para poder determinar justamente la inocuidad de los productos. Y estos requisitos justamente también están establecidas en resoluciones técnicas, o sea, estas características o estos límites que ustedes ven en pantalla, dependiendo del tipo de producto. O sea, esto yo le traje como a modo de ejemplo. Estos son requerimientos que son utilizados a nivel internacional, a nivel nacional, en lo que hace, por ejemplo, a las determinaciones de agua, determinaciones a leche pasteurizada, como les decía, siempre están basados en alguna normativa específica. Estos lineamientos son los que se van trabajando al momento de elaborar una norma nacional, y esto posteriormente se los puede hacer obligatorio a través de una resolución técnica que pueda incorporar el ente regulador dentro de su marco jurídico. Entonces, a través de estas determinaciones podemos determinar, dependiendo, siempre cada tipo de alimento tiene sus requisitos específicos o las determinaciones específicas que necesariamente se le tiene que practicar al alimento para ver si está libre de ciertos microorganismos y que podamos evitar justamente esas enfermedades transmitidas por alimentos. Y dentro de lo que es alimentos, se realizan estas inspecciones higiénico-sanitarios, se toman las muestras para hacer estas verificaciones y posteriormente se hace esa verificación y monitoreo de registro sanitario y, por supuesto, la elaboración de las reglamentaciones como tal a ciertos productos que a lo mejor tenemos un vacío legal. Entonces, se van ajustando también el ámbito normativo. Pero generalmente estas son las determinaciones que se van realizando cuando hablamos de productos alimenticios. Por eso, desde un principio, cuando una empresa va a trabajar con alimentos, tiene que tener en cuenta estos aspectos. Por eso, cuando empezaba la ponencia, también hablaba que debo de tener en cuenta, o sea, la capacidad que tiene la empresa, si realmente voy a poder cumplir con todas estas especificaciones, y sí se puede, o sea, si desde un principio ya estuve analizando de cómo tiene que ser la infraestructura de mi establecimiento, qué es lo que debo tener para poder elaborar alimentos inocuos. Como les decía, hay detalles que tenemos que considerar y que son factibles de aplicación, o sea, no son imposibles de cumplimiento. Bueno, y existen las bases legales, como les decía, que todas estas bases legales pueden encontrarlo en los diferentes páginas web de los reguladores. Bueno, si se requieren, nosotros podemos ser intermediarios y poder facilitarles también estas normativas dependiendo del requerimiento que tengan o las orientaciones que tengan. Y una vez que tengan estas documentaciones, siempre es importante también que se puedan involucrar con el contenido, qué es lo que exige, qué es lo que tiene, para poder verificar si realmente puedo acceder o no a lo que me está pidiendo estas normativas. Entonces es importante tenerlo eso en cuenta. Bueno, y aquí solamente quise traerles a colación algunas referencias que son muy utilizadas cuando hablamos de aspectos de alimentos, del Código Alimentario, que son normativas internacionales que generalmente el regulador toma como referencia al momento de elaborar sus reglamentos técnicos. Como les decía, es importante poder contar con una armonización de estas normativas para que podamos estar en sintonía con las exigencias de otros países, porque cada país establece sus requisitos dependiendo de la realidad y dependiendo del hábito de consumo que tenga su población. Entonces, de acuerdo a eso también se van estableciendo los criterios o las exigencias. Entonces, en lo que respecta al Código Alimentario, Paraguay también participa en todo este ámbito de elaboración de normativas internacionales, y también ciertas normativas internacionales son, digamos, normativas internacionales de gestión que nos ayudan a trabajar de una mejor forma.
nos ayuda a generar hábitos para una buena gestión en nuestras empresas. Entonces, esto también es muy importante. En este caso, es un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Entonces, si yo estoy implementando una norma ISO que me ayude justamente a gestionar, a ir dando el paso a paso para lograr que realmente, para lograr la elaboración de un producto inocuo cuando estoy hablando de tema de alimentos. Y como les mencionaba, el etiquetado es no menos importante. El etiquetado es ese medio que tiene el productor o el fabricante que va a hacer llegar al consumidor final. O sea, es como yo vendo mi producto. Entonces, cada detalle también, aparte de la información que pueda contener de mi producto, o sea, hay detalles o requerimientos específicos que también muchas veces, dependiendo del tipo del producto, los reguladores nos exigen. Aquí yo les puse como un ejemplo lo que actualmente se está discutiendo en todos los ámbitos a nivel nacional e internacional, a nivel Mercosur también, lo que hace al etiquetado frontal de alimentos. O sea, lo que se trata es de que el consumidor realmente reciba la información suficiente de ese producto y que tenga la libertad de optar por uno u otro alimento. Y eso también hace a la competitividad del producto. Bueno, y ustedes sabrán. Después vienen los detalles, lo que hace al marketing, al diseño, o sea, un sinnúmero de factores también que hay que considerar al momento de optar por mi etiquetado y si realmente el etiquetado refleja la información que yo quiero hacerle llegar al consumidor. Porque hay veces que vemos etiquetados que no encontramos relación con la naturaleza del producto, o sea, no se logra ver qué es lo que quieren transmitir las empresas fabricantes con su producto. Esto es lo que hace a la información nutricional, que la mayoría generalmente vemos porque es obligatorio en las etiquetas de los alimentos. Y otro aspecto no menos importante es en lo que refiere al envase alimentario. O sea, como les decía, actualmente ya contamos con la emisión de registros de envases. Y esto es muy importante cuando ustedes optan por un material de envase a que tengan en cuenta, porque el material de envase va muy relacionado con la naturaleza del producto. Si un producto es aceitoso, si es acuoso. Entonces, de acuerdo a eso, se puede ver la interacción que puede haber entre el alimento y el envase. ¿Por qué? Porque pueden existir migraciones de sustancias químicas de las que está elaborado el envase a mi alimento. O sea que no es que puedo optar nomás comprar cualquier tipo de envase, sino que tienen que tener siempre presente eso, o sea, todos los detalles que tienen que tener, o sea, cuál es la mejor opción que tengo para envasar mi alimento. Entonces hay que ver también ese detalle y siempre el registro de un envase le da un valor agregado más al producto. O sea, que el envase, aparte de cumplir su función de proteger al alimento de agentes externos, de alteración, la contaminación y la adulteración, puede brindar que realmente el producto llegue al consumidor tal cual como yo quiero que le llegue al consumidor, en el sentido de que realmente pueda conservar las propiedades intrínsecas del producto. O sea, esas propiedades que quiero que el consumidor sienta, el sabor, el color, que son características básicas que hacen al envase, ¿verdad? Y tenemos una infinidad de materiales de envases con las cuales podemos optar, pero como les decía, siempre es importante ver las características de mi alimento y de acuerdo a eso buscar la información necesaria, acudir a un sistema de información segura, fiable, acudo a los entes reguladores para poder obtener esa información. Como verán, tenemos hoy día el mercado, la tecnología nos ofrece una infinidad de tipos de materiales de envase. Entonces, por eso mencionaba que no es un detalle menos importante al momento de optar por un material de envase. Y como les decía, ¿por qué es importante? Porque estos materiales realmente al entrar en contacto con alimentos pueden migrar algunas sustancias químicas, como menciona aquí, metales, sustancias orgánicas, plastificantes, estabilizantes, pigmentos, solventes. O sea, esas sustancias pueden ser migradas al alimento. Es por eso que muchas veces cuando abrimos no sé, algún alimento en particular, se abre la bolsa y tiene como
un aroma particular diferente a lo que es mi producto. Bueno, y no tendríamos que llegar a eso, ¿verdad? Por eso es importante qué tipo de material de envase voy a optar o cuál es que realmente le conviene a mi producto. Bueno, ahí está el INTN, que tiene un área justamente de envases en donde puedo acudir, o de repente puedo acudir al INAN, o al SENACSA, o al SENAVE, dependiendo del tipo de producto. Entonces, lo que se pretende con esto es que ese envase pueda representar un riesgo para la salud pública. Y siempre también tienen que tener en cuenta a qué grupo etario va dirigido el alimento, porque de acuerdo a eso también se tienen en cuenta ciertas especificaciones o requerimientos técnicos en país de destino. Eso es lo que refiere a envase. Entonces, finalmente es esto. O sea, si estoy pensando en exportar siempre y con éxito, como dice acá, siempre debo asegurarme primeramente de ver cuáles son todos los requisitos que tengo que cumplir en el país de destino y de acuerdo a eso, si tengo disponible o si tengo acceso a toda esa información y si finalmente qué es lo que debo hacer además de lo que actualmente ya está implementando, ¿qué más de repente podrían hacer? O si están cumpliendo ya con ciertos requerimientos, capaz que no haga falta tomar ninguna medida, pero siempre es importante hacer ese análisis y hacerse asesorar por algún técnico, algún experto, ya sea a través de las instituciones quienes le están asesorando para hacer sus procesos de exportación. Y repasando un poquito de vuelta, cuáles son esos documentos que hacen a los aspectos técnicos que generalmente los países controlan para el ingreso de ciertos productos, el certificado de origen, el certificado sanitario, el certificado fitosanitario, el certificado zoosanitario, dependiendo siempre del tipo de producto. El certificado CITE, que actualmente emite el MADE, certificado de origen textil, bueno, y otras documentaciones que a lo mejor también me pueden ser requeridas. Cada una de estas documentaciones tienen sus requisitos, tienen, digamos, los entes encargados de emitir estos requisitos y bueno, y qué es lo que tengo que cumplir. Y la idea, bueno, con esta serie de charlas que está llevando adelante mi pyme es justamente que evitar tener inconvenientes ya cuando ya estoy exportando de repente o cuando llegó mi producto en destino y se genera algún inconveniente. Entonces, la idea es poder evitar esos inconvenientes, informarse en tiempo de todo lo que necesito para exportar. Y bueno, y en ese sentido, nosotros aquí en el Ministerio de Industria tenemos una página que es una página y es un sistema, es el Sistema Nacional de Información y Notificación sobre Reglamentos Técnicos, en donde pueden acceder a los diferentes reglamentos técnicos, a las notificaciones que son emitidas justamente por los demás países miembros de la Organización Mundial del Comercio, donde pueden acceder también a ciertas documentaciones y a través del cual también podemos aportarles a ustedes informaciones que de repente requieran. Esta página. Aquí está el portal del SNIM, se pueden entrar, verificar qué informaciones tienen, qué informaciones le podamos facilitar. Y bueno, para terminar, yo creo que sí, yo soy muy positiva en ese sentido de que sí se puede, sí se puede. Y bueno, estamos aquí para orientarles, para animarles en todo lo que podamos y desde el área que nos toque. Bueno, hay que animarse, hay que apostar siempre al país, hay que apostar a hacer cosas buenas, cosas de calidad, por sobre todas las cosas que no es nada imposible, porque como les decía, no solamente van a estar vendiendo el producto, sino que van a estar vendiendo, van a estar, digamos, posicionando al país en los diferentes mercados y que podamos decir que realmente Paraguay puede elaborar productos de calidad, productos seguros. Bueno, espero no haberles aburrido con toda esta presentación. Ahí tienen también el correo en donde pueden realizar las consultas que necesiten. Voy a compartir la pantalla. Bien, es lo que les quería traer hoy como información y el aporte aquí desde Comercio Exterior, Flora. Muchísimas gracias, Patricia. Brillante tu presentación.
es lo máximo, ¿verdad? Contar con toda esa información para tener esa visión exportadora y estar en sintonía con otros países. Es brillante. A mí me encanta. Hasta yo me animo a exportar. Tengo que mejorar mi calidad en mis tortitas de avena y mejorar mis precios también para contar con esos estándares de calidad, ¿verdad? Así que veremos qué cuestionamientos van a hacer los participantes, que agradecemos mucho, ¿verdad? A todos los participantes. Y si por favor hacen sus preguntas, que acá la licenciada, que conoce muchísimo de comercio exterior, les va a responder. O también a Yamil, ¿verdad? Yamil sobre normas técnicas, aranceles, acuerdo comercial. Flora, ahí está. Sí, solo quería mencionar eso, ¿verdad? Que no duden en realizar las consultas a todos los entes que le corresponden, a los entes que ustedes consideran necesarios. Muchas veces es difícil, vamos golpeando puertas, a veces se nos cierran, a veces no nos responden. Bueno, hay que insistir siempre, por eso creo que se conformó toda esta plataforma de Exporta Fácil, como para poder ayudarles y orientarles a ustedes en los que podamos, desde donde podamos. Nosotros podemos intermediar también con otras dependencias dependiendo de la información que ustedes requieran, pero la información es fundamental para todo este proceso. Solo agregar eso más. Así mismo. Todo esto conocimiento de mercado, reglamentos técnicos, especificaciones, y además que cada país también tiene sus políticas de protección del medio ambiente. Es lo máximo, ¿verdad? Conocer todo eso. Esta información es muy oportuna para los que quieran exportar. Yo veo la manito levantada del señor Mario Romero. El señor Romero. Hay otra mano también que me gustaría darle la oportunidad. Creo que está... ¿Quién? Sí, no sé si hay otras personas que están antes. Margarita Duarte. No sé, me gustaría darle lugar a los demás y después me anoto. Adelante, Margarita. Hola, buen día. Muchas gracias. Gracias realmente por toda la información. Si bien algunos estamos exportando hace muchos años, hay que actualizarse siempre porque las cosas y el mercado es muy cambiante, ¿verdad? Realmente lo más importante es contar con un importador que te dé todo lo necesario para que él reciba bien el producto, ¿verdad? Eso es lo más importante. Encontrar un cliente, porque esa es la parte más difícil realmente. Y nosotros como pyme, la otra parte, justamente uno de los puntos que acá anoté yo es ver si uno va a tener la posibilidad de hacer, ¿verdad? La exportación, porque cuando se empieza es pequeño, pero después va creciendo y en el caso nuestro que trabajamos con materias primas, ese es uno de los puntos muy críticos y difíciles para las pymes. Ahora realmente... Y hay que decirlo, el único que nos está ayudando muchísimo es el Ministerio de Industria y Comercio con todas estas alianzas, con el INAN, con Dinavisa, porque todos los que estamos en eso sabemos lo dificilísimo que es sacar los registros correspondientes. Toma 2 años. Es más fácil encontrar un cliente y exportar antes que sacar los permisos acá muchas veces. Pero lo que a mí me preocupa un poco es o sea, el nombre de todo el programa es Exporta Fácil. Y la idea es que sea fácil exportar. Entonces, para eso, bueno, hay que adecuarse a lo que las empresas privadas necesitan, ¿verdad? Pues yo, en la primera charla, ya dije, nosotros tenemos un embarque a Francia de 50 kilos y ahora vi que hasta 20 kilos nomás pusieron ahí. Y tienen que poder competir con los couriers privados porque si no, ¿cuál es el sentido, verdad? O sea, 50 kilos es una cosita chiquitita, re chiquitita, si no se puede enviar 50 kilos. Y aparte que ciertamente se están haciendo todos los ajustes, nos dijeron, pero tienen una sola salida por semana, que son los viernes. Si uno no entrega después de la hora, ya no se va. O sea,
tiene que ser el programa así eficiente y sencillo, así como le dice su nombre, exporta fácil. Tiene que facilitar todo lo que es para exportar en forma rápida y eficiente, ¿verdad? Entonces, eso más yo quería decir que es excelente el programa que se está, en el que se está trabajando, solamente que tienen que tener en cuenta las necesidades de las empresas privadas para que el programa sea exitoso, ¿verdad? Porque si no se va a quedar en un cajón de alguien y no va a pasar de ahí, ¿verdad? Y como de nuevo, gracias por toda la información porque es muy importante. Y otra de nuestras experiencias que es más fácil exportar a Europa antes que a Brasil y Argentina. Nuestros aliados del Mercosur nunca nos han abierto las puertas, por lo menos en el caso de hierbas medicinales. Para pasar stevia que va de Paraguay a Chile, siempre hay problemas en Argentina, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso particular, y de alimentos, ¿verdad? Exportar a Europa, si bien es difícil en el tema de calidad, una vez que uno puede certificar la calidad, de que no están contaminadas en nuestro caso, que las hierbas no estén contaminadas con hongos, con E. coli y con agroquímicos prohibidos en Europa, entonces sí se puede exportar, ¿verdad? Y bueno, en lo que podamos ayudar con la experiencia, así lo haremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita, por transmitirnos tu experiencia. Ya. Si me permitís, entonces, Flora, continúo. Sí, adelante, Mario, sí, por favor. Muy bien. Brevemente, simplemente para también darle oportunidad a otras personas de hablar o preguntar. Bueno, básicamente con lo de Exporta Fácil es un programa regional que cuando lo lanzamos fuimos bastante claros, estamos en una etapa de prueba. El 3 de mayo se lanzó esto, en una etapa de prueba a nivel país, ¿verdad? Básicamente con algunos, una etapa de ajustes. Todo este año va a ser así. Es importante, por eso que también hay un compromiso de las empresas que van a operar, tanto a nivel interinstitucional, porque dependemos lógicamente de varias instituciones, entre esas instituciones importantes como Dinacopa, también Clara, la Dirección Nacional de Aduanas y también nuestra Ministerio de Industria y Comercio, sobre todo la ventanilla única al exportador. Entonces, hoy estamos en una etapa de ajustes. Por un lado, la pandemia que afecta a algunos operarios, entiendo yo, de la ventanilla única del exportador, que hoy en día están con problemas de salud o de sus familiares. Por lo tanto, la semana que viene se van a estar desarrollando los ajustes para que por la puesta en marcha. Son ajustes que se dan porque se están probando justamente. Estamos en una etapa de prueba y la idea es que la semana que viene eso esté listo como para poder sacar ya la primera carga, ¿verdad? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el proyecto en sí contempla unas limitaciones regionales, no solamente en Paraguay, sino en toda la región, donde cuando se lanza tiene ciertas características, como el caso que mencionaba al comienzo, $2.500 valor de la factura por envío y hasta 20 kilogramos por envío. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, esto evidentemente cuando se desarrolle la evaluación de esta etapa, se va a tener en cuenta todas las consideraciones de los usuarios, el tema del volumen, el tema del costo, el tema de todo absolutamente, para ver qué ajustes hacer y finalmente sacar una versión final del Exporta Fácil, ¿verdad? Que como bien se mencionaba, la idea, el objetivo es que sea fácil y que sea rápido posible. Por otro lado, hay una ventaja también que es importante mencionar. La Nacional de Correos Paraguayos, que es nuestro, digamos, el aliado estratégico más importante que porque desarrolla toda la parte de logística, tiene también una opción diferencial para los pymes que están en general, ¿verdad? Entonces, tiene un precio importante. Hay una diferencia importante con lo que el mercado hoy en día está ofreciendo. Pero como te decía,
aquí no es cuestión de entrar con los precios, sino que justamente lograr el objetivo que es que el sistema funcione y que el producto llegue con facilidad, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Por lo que, nada, quería mencionar que, lógicamente, con la ayuda de todos, los comentarios de todos y los comentarios que realizaron, también nosotros estamos tomando nota, no solamente nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio, sino también de las otras instituciones que forman parte de este proyecto interinstitucional y finalmente incluir esos ajustes, ya sea ahora o cuando corresponda para poder adecuarlo en base a las necesidades del mercado. Este es un proyecto regional, tiene un soporte de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, quienes nos están dando también ese soporte justamente desde el inicio. Y bueno, la idea es que, como les decía, ir sacando y bueno, veamos los ajustes. La semana que viene queremos, me informan a mí desde la oficina de la ventanilla única del exportador que va a estar el sistema con esos ajustes y finalmente poder ya ir sacando las primeras mercaderías, que realmente es un poco el objetivo ahora. Finalmente hacer la evaluación se va a hacer al final del año y ya el año que viene queremos tener una versión pulida, terminada, no como una versión beta como la que tenemos ahora. Y bueno, y aparte eso, esta es una alternativa. En realidad también hay otras alternativas, como ustedes saben, el ministerio tiene también otras alternativas, no solamente, y el país tiene otras alternativas también de remisión de mercadería, de envío, pero hablando exclusivamente de esta oportunidad de Exporta Fácil, queremos justamente que realmente sea así, ¿verdad? Ese es el objetivo, o sea, no buscamos entorpecer ni complicarle a nadie la vida, realmente eso, pero necesitamos hacer algunos ajustes como para que eso realmente se dé. Y estos ajustes, como les digo, se van a ir dando de ahora en adelante, van a ir apareciendo. O sea, con la ayuda de todos ustedes, los comentarios constructivos de todo va a ser realmente muy importante y se van a tener todos en cuenta, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, nada más que eso, así que agradecer y darle la oportunidad a otro ahora para que pueda hablar. Gracias. Muchas gracias, María, por todas tus aclaraciones. ¿Y alguna consulta? El señor Oscar Aput. Aput creo que está levantando la mano. Sí, está la señora, ahí está. Damaris también es la que tiene las manos levantadas, Flora, la señora Damaris. No sé si es que ya hizo su consulta o si quiere intervenir de vuelta, sin ningún problema. Bueno. Primero las damas, entonces. Sí. Qué amable Adelante, eso, caballero. Muchas gracias. Y quería preguntar, ahora con esta exportación, ¿verdad? Vía Exporta Fácil, la persona que lo haga necesita tener un carnet especial de exportador o un registro. Tiene que estar en el BUE. Tiene que estar registrado en el BUE, en la ventanilla única del exportador nada más. Y si no lo está, nos puede contactar. Ahí le voy a pedir a Yamil que ponga el teléfono y se suscriben a la ventanilla única y a partir de ahí ya lo pueden hacer. ¿Tiene costo No, la inscripción en el no BUE? tiene costo de inscripción. Y tampoco la inscripción en la BUE no tiene, entiendo que no tiene costo, pero para el registro de MIPYMES, registrarse como MIPYMES en el MIC no tiene costo. Eso lo puede hacer también de manera virtual. Te podemos compartir ahí el teléfono entonces en el chat para que puedas contactarnos y bueno, facilitarte esa información, tanto para registro como MIPYME, como para registro en la ventanilla única del exportador. La página de la ventanilla única del exportador es www.bue.gov.py y ahí están, prácticamente todo ya se maneja en línea, o sea, no es necesario que ustedes vayan ahí, ¿verdad? Ok, no, lastimosamente por la señal no te pude escuchar muy bien, así es que no, es ver cómo comunicarme. Bueno, yo le escucho bien. Vamos a pasar en el chat los datos para que puedan, tanto para el registro como MIPYMES, como para el BUE, sin problema la BUE. Entonces van a tener ahí como para ayudarles en ese sentido y poder registrarlo en ambas partes. Ok.
Una pregunta extra entonces ahora, ya de paso. Al inscribirse en el BUE, en lo que es impuesto en la SED, ¿ya tendría que también aparecer como exportador para Exporta Fácil? No, una vez que vos estás registrado en el BUE, ya podés iniciar. O sea, con ese usuario y contraseña ya podés acceder al sistema. O sea, esa es la idea. Con ese mismo usuario y contraseña podés acceder al sistema y iniciar el proceso. Sí, pero la SED tendría su exigencia si se hace esta exportación. ¿Tenés Exportación. idea? Sí, es decir, que pongámosle que yo quiero exportar ahora un artículo de cuero, ¿verdad? Es una factura nomás. Solo la factura. Claro, con tu factura vos tenés. Porque Eso es lo que necesitas. viste que en la SED hay algunos ítems que hablan de exportación. Entonces, por eso es que pregunto si son ítems que se tiene que ir agregando cuando se utiliza este Claro. sistema de Exporta Fácil. Bueno, eso ya sería con la SED, ¿verdad? Para en el caso de Exporta Fácil tiene que ser una factura que indique el valor de exportación y eso se carga en el sistema, se escanea y se sube al sistema, ¿verdad? De Exporta Fácil. Y con ese valor que sea hasta $2.500 se puede ya remitir la mercadería. Con la SED, eso si vos tenés, bueno, ahí si te va a registrar como exportador, ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo ideal sería que cumplas también con eso, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero eso de inscribirse no es nada complicado, es una operación que te puede hacer tu contador o tu contadora. Ok, dale, está. Gracias. Muchas gracias. Oscar Apud levantó la mano, Flora. El señor Oscar Apud, justamente eso quería recalcar. Señor Oscar. Sí, buen día. Quería nomás comentar lo siguiente. Yo me acabo de enterar, porque recibí una notificación, que las empresas que exportan alimentos a Estados Unidos deben tener implementado un plan de seguridad alimentaria, que no tengo idea en qué consiste, pero es una exigencia, no sé si nueva o no, de la FDA, para tener en cuenta y para difundir acá entre la gente a quien le afecte. Sí, señor Oscar, le puedo responder esa pregunta. Sí, es un mecanismo, es una exigencia que está requiriendo los Estados Unidos, que más bien va relacionado como a un manual de vuelta. Lo que ellos quieren es asegurarse al máximo de que realmente el producto que va a ser exportado a los Estados Unidos real cumpla con los requisitos de inocuidad. O sea, es todo un sistema, es muy similar a lo que es el manual de buenas prácticas de manufactura, pero digamos ya incorpora de alguna forma el HACCP, o sea, los análisis de puntos críticos de control. Si usted me deja en el chat su dirección de correo, le puedo facilitar mayor información. Y de hecho, los Estados Unidos, a través de la FDA y a través del UCDA, estuvo formando técnicos hace cuestión de, 4 años más o menos ya, técnicos paraguayos, justamente que ayuden a que las empresas paraguayas puedan dar cumplimiento a esa exigencia. Y muchas gracias. Ahí va mi correo. Perfecto, tomo nota. No. Ahí está. Okay. ¿Alguna otra consulta? Creo que ya no. Bueno, a través del chat serán analizadas las preguntas y respuestas, ¿verdad? Por favor, si es que todos encienden sus camaritas, vamos a sacar una foto grupal.
Ahí nos conocemos todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Yamil. Fue exitosa esta charla. A mí me encantó. No sé si a los participantes, yo creo que también, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los participantes. Y les reitero, nuestro próximo encuentro va a ser el 1 de junio con el tema de la aduana. Así Flora, que todos van a estar pendientes de la aduana, el proceso de la aduana. ¿Sí? ¿Sí? ahí creo que Damaris tenía una última consulta, la señora Damaris. No sé si fue evacuada o porque acaba de levantar la mano. Para que no quede nada en el Sí, tintero. te agradezco. ¿Tienes alguna consulta? Sí, solamente que ya... Sí, ¿me escuchas? ¿Me Sí, puedes la escuchar? escuchamos, señora Damaris. Muchísimas gracias. Estos procedimientos, estas normas y reglamentaciones técnicas que estaba considerando, a mí me gustaría saber cuál es el ente que me responda a las preguntas que yo tenga con respecto a esto y de las informaciones de diferentes países, ¿verdad? Depende mucho del tipo de producto. Como les decía, o sea, está el área de alimentos, que hay varias instituciones que dependiendo del tipo de producto le pueden asesorar, el SENACSA, el SENAVE o el INAM. O aquí también desde el Ministerio de Industria y Comercio le podemos facilitar, a través del SNIM, le podemos facilitar las reglamentaciones técnicas que usted precise o le podemos orientar desde aquí. Siempre depende Bueno, mucho del tipo de producto. Sin problemas, le podemos ayudar en eso. A somos personas... través de la señora Flora para que nos haga llegar la consulta, sin problema le podemos orientar en eso. Y depende mucho siempre de cuál es la norma o cuál es el reglamento, siempre depende del país del destino. Ok, entonces el ente que va a guiarnos a cualquiera de nosotros, porque de repente los que estamos acá, es decir, que los que estamos acá tenemos diferentes productos que nos gustaría llegar a exportar. Entonces, ¿cuál es el ente que nos va a guiar? El regulador dependiendo del tipo del producto, o sea, el ente regulador. Puede ser el Ministerio de Industria, puede ser el Ministerio de Salud. Salud tiene sus ámbitos, sus entes técnicos, el INAN, y por el otro lado DINAVISA, en todo lo que es medicamentos y productos domisanitarios también, ¿verdad? Y del Ministerio de Industria y Comercio, bueno, todos los demás productos, de repente, textiles, combustibles, cables, cueros. Entonces, por eso, o sea, sin problema, igualmente si usted nos manda un mensajito y identificamos cuál es su producto, le vamos a dar las orientaciones, como usted dice, a qué ente debo recurrir, o a qué entes, porque hay veces que hay más de un ente que tiene competencia en el mismo producto. Ok, muchísimas gracias. Cuando quiera. Muy linda explicación, señora Patricia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos por aquí para la información que requieran o lo que le podamos orientar sin problema a través de Flora o a través del compañero Yamil. Si de repente quedaron ahí algunas dudas o necesitan mayor aclaraciones o cosas que le podamos orientar, a las órdenes. Gracias, Muchas igualmente. gracias, Patricia. Que tengan buena tarde Bueno. a todos. Muchas Y un gusto gracias. ver a la Hasta doctora Margarita Duarte, luchadora incansable. Sí. La doctora Margarita es una prueba de que sí se pueden hacer las cosas cuando uno se propone y quiere y busca apoyo. La admiro mucho a ella como una persona luchadora. Así que, bueno, Así. que tengan buena tarde a todos. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias y Bien. Hasta luego. buen día. Chau, chau. Tengan buen día. Chao. Igualmente.